Hola, nuevamente mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo, el programa Argos Cursa Radio, que nos ha permitido estar todos los jueves en punto de las 6 de la tarde. Adicionalmente te recuerdo, Charlas de Amparo está en Facebook, está en Twitter, está en LinkedIn, está en YouTube, está en Google. O sea, lo importante es que entre todos necesitamos aprender amparo para conocer los mejores mecanismos de defensa que se puedan tener para salvaguardarnos de los actos arbitrarios de la autoridad que cumpla con su función, pues no hay por qué defenderse de ella, al contrario hay que aplaudirla, qué bueno que haya servidores públicos convencidos que hay que hacer las cosas bien. Estoy seguro que cada vez hay más servidores públicos que piensan así. Pero si alguno no pensara así, pensemos que sea la excepcionalidad, pues para eso tenemos nuestro juicio de amparo, para salvaguardar nuestros derechos humanos y nuestras garantías frente a las normas generales y actos y omisiones de las autoridades y, como te dije en el corte anterior, incluso de aquellos particulares que realizan funciones equivalentes a las de autoridad. El día de hoy estamos abordando lo que es el tema de las causales de improcedencia. Causales de improcedencia legales, artículo 61 de la Ley de Amparo. En el corte anterior hice mención en la parte final al 61 fracción décima, que es esta causal de improcedencia llamada litispendencia, que significa hay un primer juicio en donde el mismo quejoso reclamó el mismo acto de la misma autoridad responsable. No puede promover un segundo juicio contra el mismo acto, el mismo quejoso contra la misma autoridad responsable, hecha excepción que no exista en la primera demanda. Si existe en la primera demanda, hasta ahí terminó tu oportunidad. Recuerda la regla general, se tienen hasta 15 días para promover una demanda de amparo y en ese tipo de casos, en consecuencia, debes de evitar a toda costa estar promoviendo demandas de amparo contra el mismo acto. Hecha excepción, insisto, que no exista en la primera ocasión. Eso es litispendencia. Hice el análisis también que pasa en tratándose de las normas generales. Para que haya litispendencia, no se surte la litispendencia técnicamente. Se requiere que en realidad se haya analizado el acto en cuanto a su inconstitucionalidad de la norma. Esto es, que se haya examinado la inconstitucionalidad de la norma, para que si en otro juicio de amparo vuelves a reclamar la inconstitucionalidad de la norma, pues lo que se advierta es cosa juzgada. En el anterior juicio ya fue examinada la constitucionalidad por sentencia firme, como establece el artículo 61 fracción décima de la nueva Ley de Amparo. En ese tipo de casos es como se surte esa causal de improcedencia. Ahora bien, como es de tu conocimiento, en el artículo 61 fracción décima primera de la nueva Ley de Amparo se establece: el juicio de amparo es improcedente, fracción décima primera, contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior. ¿Qué significa esto? Pues esta es la cosa juzgada. ¿Cómo se actualiza la cosa juzgada? A ver, reclamaste, ejemplo, un auto de formal prisión. En contra de ese auto de formal prisión, promoviste una primera demanda de amparo. En contra de esa demanda, respecto a esa demanda de amparo, se emitió la sentencia por el juez que negó el amparo. Fuiste a revisión y se te confirmó la negativa del amparo. Aunque quisieras promover una nueva demanda de amparo para ver si ahora sí te dan la razón, no, señor. Eso se le llama cosa juzgada. Ya tuviste la primera oportunidad, no puedes volverla a ejercer. ¿Sí? Sobre todo, cuidado, actos atentatorios de la libertad personal dentro del procedimiento judicial ya están ahora constreñidos a que observes el artículo 17 en el término genérico de hasta 15 días para promover la demanda de amparo. Entonces, en este artículo 61, fracción décima primera, se prevé la causal de improcedencia de cosa juzgada. Si ya se resolvió en una primera ocasión, ya no puedes venir a reiterar o a querer insistir. En ejemplo, reclamas un aseguramiento de cuentas bancarias, vienes en la primera ocasión, obtienes una sentencia que te niega el amparo y vas en revisión y te confirman, pues aunque quieras promover una nueva demanda de amparo, ya no se puede. Ya la potestad federal abordó el estudio de fondo del asunto y se terminó hasta ahí tu oportunidad.
Por eso es muy importante que te prepares como abogado, como estudioso del derecho, para dar siempre los mejores argumentos, las mejores armas al gobernado, a efecto de que éste pueda estar debidamente salvaguardado entre sus derechos y sus garantías individuales. Siendo así, vamos a la siguiente causal, artículo 61, fracción 12ª. El juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso en los términos establecidos en la fracción primera del artículo 5 de la presente ley y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. ¿Qué contempla esta fracción? Pues contempla la causal de improcedencia de falta de interés jurídico o falta de afectación del interés jurídico o legítimo. Hay que recordar, con motivo de la reforma constitucional que entró en vigor 4 de octubre del 2011, publicada en Diario Oficial de la Federación del 6 de octubre del mismo año, lo que se estableció es que el quejoso no solamente puede promover amparo cuando se viola su interés jurídico. ¿Qué es el interés jurídico? Es el derecho subjetivo previsto en la ley, cuya transgresión pues te genera una afectación, sino que además es titular de un interés legítimo. Somos titulares de un interés legítimo. ¿Cuál es el interés legítimo? Pues se establece, y te invito a ir al artículo 5 de la ley de amparo. Acuérdate que siempre te pido que cuando estés escuchando o viendo charlas de amparo, pues tengas a la mano una nueva ley de amparo. Dice, son partes en el juicio de amparo, artículo 5, el quejoso teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo, interés jurídico, o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto o omisión reclamado violan los derechos previstos en el artículo previsto de la ley, de la presente ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa, interés jurídico, o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Esto es, ese tipo de intereses que no van específicamente dirigidos a ti, sino que van dirigidos a una colectividad. Ejemplo, un derecho a la salud, un derecho al medio ambiente sano, ambiente en realidad, quien critica la determinación de ambiente o medio ambiente. En consecuencia, y este es derecho humano a la ecología y a la salud mental y muchos otros intereses que van dirigidos a la colectividad y que es un anhelo pues, paulatinamente llegar a alcanzar el respeto a todos, y por lo mismo ya la nueva ley de amparo establece esta posibilidad de que vayas mediante la defensa de tu interés jurídico o tu interés legítimo a hacerlo. ¿Qué sucede si no logras demostrar o careces del interés jurídico durante la tramitación del juicio? Pues lo que va a suceder es que se te va a sobreseer en el amparo. Te van a decir, no señor, este juicio de amparo es improcedente porque surte la causal. Antes, ¿te acuerdas? 73 fracción quinta, anterior ley de amparo, ahora es 61 fracción 12ª de la nueva ley de amparo, en donde se establece que respecto de estos actos, tu juicio de amparo es improcedente porque no acreditaste el interés jurídico. ¿Cómo se acredita el interés jurídico? Ejemplo, si eres propietario, pues tienes que llevar tu factura, tienes que llevar tu escritura. Si es interés legítimo, caray, pues entonces tendrás que acreditar cómo estás en esa situación especial frente al orden jurídico, dónde vives, cuáles son los bienes que pretendes defender, cuál es la afectación. El interés legítimo, desde luego, es algo que paulatinamente empiezan a ver apenas los tribunales federales. Pero es muy interesante pensar que podemos llevar a salvaguardar otro tipo de derechos más allá de tu propiedad, tu posesión, tu libertad, sino también todos este tipo de intereses que se les llama difusos, intereses legítimos, la discusión en cuanto a cuáles sí puedes defender, cuáles no puedes defender, interés jurídico, interés legítimo. Su falta de demostración genera el sobreseimiento en el juicio. Pensemos en otro ejemplo. Aunque acreditas tu propiedad, pero no acreditas la identidad respecto del predio, ejemplo, materia de una expropiación, dices, oye, pues vengo a reclamarte que se manda a expropiar, el decreto de fecha tal afecta mi terreno que tengo, y vienes y acreditas con tu escritura de propiedad que tienes el terreno. Pues sí, pero no desahogas una prueba pericial para acreditar que este terreno está dentro de la zona que el decreto expropiatorio pudiera haber afectado.
Entonces, en ese tipo de casos, aunque tienes interés jurídico, no demuestras la afectación al mismo. En el otro supuesto que contempla este artículo 61, fracción 12, es contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. ¿De qué se trata este tema? Pues te acuerdas, hay normas generales autoaplicativas, heteroaplicativas. Las normas autoaplicativas, ¿te acuerdas qué son? Bueno, son aquellas que con motivo de su sola entrada en vigor afectan al gobernado. ¿Y las normas heteroaplicativas cuáles son? Aquellas que requieren un primer acto de aplicación para que se individualice específicamente en contra del gobernado y entonces en ese momento le afecta. ¿Qué sucede en consecuencia si reclamas una norma como autoaplicativa y resulta que no es autoaplicativa, es heteroaplicativa? Pues en consecuencia te van a sobreseer en el juicio sin que esto te genere mayor afectación. Ya sabes que no lo estás consintiendo, quisiste ir en contra de la entrada en vigor, no es autoaplicativa, bueno, esperarás al primer acto de aplicación y no hay problema alguno. ¿Por qué? Porque no se ha analizado la constitucionalidad con motivo de la entrada en vigor, sino al contrario, se dice que no te afecta. Y en consecuencia, en este tipo de casos te van a sobreseer porque es una norma general que requiere de un primer acto de aplicación y que no te afecta con motivo de su entrada en vigor, sino se requiere de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Artículo 61, fracción 12. Vayamos de una vez, tenemos tiempo. Artículo 61, fracción 13. Contratos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Es un gran tema, es una gran causal. Esto invariablemente nos lleva a aquellos temas de por allá en los, creo que eran 90 y tantos, inicios de los 2000. Bueno, ha habido en distintas épocas cuando, oiga, yo acepto este crédito, sí, pues usted firme, y ahí dice que usted renuncia a la posibilidad de promover cualquier recurso o juicio. Tú con la ilusión de que te iban a salir bien las cosas, pues firmaste. Pues no, eso no significa que estés consintiendo el acto. Esta causal de improcedencia, de las primeras cosas que requiere es que para que consientas debe de existir el acto. No puedes consentir un acto futuro. Oiga, si me llegan a detener, consiento que me detengan. No, señor, hasta que le detengan, usted manifestará si está conforme o no está conforme. Esa es la causal de improcedencia. Muy interesante, conforme a la anterior ley de amparo, lo que estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue una causal de improcedencia cuando no comparecías al juzgado de distrito a recoger los edictos. Era una práctica por algunos litigantes el hecho de, pues señala un tercero interesado. Al señalar este tercero interesado, advierto que no tiene su domicilio, lo desconozco, no sé dónde está, y hasta el final se llegaba a emplazar por edictos. Y entonces te decían, pues ven por los edictos, ¿no? Para que los publiques y no te perseguían con nada. Y tú no ibas por los edictos. Y esto generaba que, pues en realidad se dice que en algunos casos lo que quería el gobernado, el litigante, es seguir gozando de la suspensión. Se da cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aquel entonces 73-11, y dice no, fíjate que si no vas por los edictos es una manifestación de voluntad que implica el consentimiento del acto. Tú estás consintiendo pues las consecuencias que haya y por lo mismo emitió jurisprudencia 73-11 respecto de la cual dijo, si no vas por los edictos te voy a sobreseer en el juicio porque implicaría una manifestación de voluntad que implica el consentimiento del acto. Curiosamente empezaron a ir por los edictos. En la nueva ley de amparo, por cierto, esta ya no es causal de improcedencia, ya es causal de sobreseimiento, que es lo mismo. El sobreseimiento es el género y las especies, entre otras, es la improcedencia del juicio. ¿Por qué es causa de sobreseimiento? Artículo 63, fracción segunda, nueva ley de amparo. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando, fracción segunda, el quejoso no acredite, sin causa razonable, a juicio del órgano jurisdiccional de amparo, haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta ley, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que se decretó, que los decretó. Esto es, si no vas por los edictos, pues ahora el apercibimiento que te hacen es que te van a sobreseer, pero por el artículo 63, fracción segunda,
de la nueva ley de amparo. Como puedes advertir, este es un acto consentido expresamente, inicialmente conforme a la anterior ley y ahora es una causa de sobreseimiento. Hay algunos otros actos que no son manifestaciones de voluntad que implican el consentimiento. Ejemplo de ellos, el hecho de que tú pagues un impuesto no te impide que después, o una contribución, después puedas promover el amparo contra la inconstitucionalidad de esa norma. ¿Por qué? Porque normalmente el impuesto no se hace de manera libre. No digo que no quieras pagar impuestos, sino que me refiero que el impuesto, el pago de multas sobre todo, normalmente se hace bajo la presión de que si no lo realizas, pues va a haber consecuencias en tu contra. Entonces, aunque no lo hagas bajo protesta, o sea, aunque no estés inconforme, pero este tipo de actos no generan un consentimiento. Seguramente en la siguiente charla de amparo vamos a poder analizar más estas causales de improcedencia. Nos vamos a quedar el día de hoy en el 6113, a efecto de que podamos con posterioridad seguir avanzando sobre el mismo. Te anticipo, en la siguiente charla de amparo vamos a hablar sobre los términos para promover el amparo, cómo se considera extemporáneo y demás. Pero bueno, espero verte los días, insisto, 5, 12, 19 y 26 de noviembre. La publicidad está en Facebook. Y también por allá nos vamos a ver en breve, en la siguiente semana te comento, vamos a estar por allá en México, Distrito Federal. Argos Cursa me hace el gran honor de invitar a dar esta plática de secretos de nueva ley de amparo en un sábado, si mal no recuerdo es el sábado 5 de diciembre, 5 de diciembre de este año. Vamos a checar de una vez el calendario y chécate, la publicidad está también aquí en Argos Cursas, perdón. Bueno, el curso es 5 y 6 de diciembre, tu servidor intervengo sábado 6 de diciembre. Sábado 6 de diciembre en la Ciudad de México vamos a seguir charlando de amparo. Mientras vamos a estar en Puebla, en breve también viene un curso virtual, porque insisto, lo importante es que aprendamos entre todos amparo. Mi nombre es José Eduardo Tellez Espinosa, esto es Charlas de Amparo y nos estamos escuchando en Argos Cursa el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde y espero que sigas a Charlas de Amparo en Facebook, en YouTube, en LinkedIn, en Google, en Twitter y en fin, nos seguimos viendo. Gracias.